Muy bien. Pues vamos a empezar, porque bueno, son las 4 y hay que premiar a los que son puntuales. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por volver a confiar en nosotros y en tener curiosidad pues, por escuchar lo que os queremos contar. Hoy, pues como ya habéis visto en la presentación, en la invitación que os hemos enviado, vamos a seguir con el tema en torno a la gestión de la miopía. Y en los últimos webinars que hemos estado haciendo, como veis, tenemos mucho interés en ofreceros conocimiento y experiencia en lo que sería la parte clínica de la gestión de la miopía. Y como no puede ser de otra manera, no podemos hacerlo nosotros, porque nosotros en cuanto a producto lo conocemos perfectamente, pero la parte clínica queremos dejarla para los profesionales. Así que pues en ello estamos. Hoy tenemos la suerte de poder contar con dos profesionales, uno esta mañana y otro esta tarde. Tenemos aquí a Flos Viñuela Navarro, os la presento. Hola Flos, muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por colaborar con nosotros. Como os decía, tenemos la suerte de poder contar con ellos porque bueno, son unos profesionales expertísimos en toda la parte clínica de la optometría, pero concretamente pues están también especializados en el tema de la gestión de miopía. Flos, concretamente, os voy a explicar un poquito quién es. Ella es diplomada en óptica y optometría por la UPC, máster en investigación oftalmológica y en ciencias de la visión por la University of Manchester y es doctora en investigación clínica y ciencias de la visión por la Cardiff University de Reino Unido. ¿Cuál es su actividad profesional? Su currículum es más extenso, pero lo he querido, o sea, lo principal, ¿vale? Lo hemos resumido aquí, porque también me interesa mucho que sepáis qué es lo que hace Flos para que realmente, bueno, vais a ver que es una persona súper apropiada para poder impartir este webinar. Ella es profesora lectora en el Departamento de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus tareas docentes y clínicas y su investigación están vinculadas a su especialización, que es la optometría pediátrica y la visión binocular. Es responsable de la unidad de control de miopía del Centro Universitario de la Visión de Tarrasa. Es vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa. Y es autora de varios artículos publicados en revistas de investigación internacionales y en 2017 además pues el Colegio de Optometristas de Reino Unido le otorgó un premio que aquí tenéis el nombre del premio, Giles Van College Memorial Award, en reconocimiento a su investigación y trabajo clínico en el campo de la optometría pediátrica. Así que es la combinación ideal, la optometría pediátrica y la gestión de la miopía, para que hayamos querido contar con ella y ella ha querido colaborar con nosotros para poder impartir este webinar de hoy. Voy a preparar, así que bueno, muchísimas gracias Flos, te damos las gracias por querer colaborar con nosotros y te voy a dejar completamente al mando y con tu presentación para que tú puedas hacer la exposición de esta tarde. Muchísimas gracias. Genial, muy buenas tardes, Cortes, muy buenas tardes a todo el mundo. También agradecer a Cortes y a los servicios profesionales de Prats por invitarnos a hablar de un tema tan incandescente y tan interesante y pasar unas horas con el grupo de optometristas clínicos que estáis más quizás a pie de la calle. Como habréis podido ver por mi currículum, yo yo trabajo mucho más en lo que es la universidad, aún y así yo combino mis tareas docentes y de investigación con tareas clínicas aquí dentro del Centro Universitario de la Visión, donde sí que los servicios que hago yo aquí en este centro son relacionados con la optometría pediátrica. Yo inicialmente no estaba dedicada a la miopía, pero sí que al dedicarme al campo de la optometría pediátrica, pues la miopía ha acabado entrando pues también tanto a mi docencia como a mi investigación, como en el ámbito clínico. Comunicaros a todos que esta presentación es una presentación que hemos hecho conjuntamente con Joan Pérez Corral, que es uno de mis compañeros de aquí del CUP. Yo soy la persona que es responsable de la unidad de control de miopía y Joan es el responsable de la unidad de lentes de contacto y, como os podéis imaginar, trabajamos muy juntamente en todos los casos de gestión de miopía, debido a la relación que hay entre la contactología también y la miopía. Vamos entonces a empezar un poco y hablar. Hoy vamos a hacer una breve sesión sobre gestión de miopía. Y digo breve porque, claro, en una hora hablar de miopía es una sesión breve. La miopía hoy en día es un campo muy
cambiantes, con muchas actualizaciones, con mucha investigación y claro, a día de hoy hacer una hora de miopía pues es una sesión breve, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Pues os vamos a hablar un poco de cómo actuar frente a la miopía infantil en vuestra práctica clínica. Os vamos a presentar el protocolo de actuación que nosotros utilizamos aquí, que hemos desarrollado aquí en el Centro Universitario de la Visión y que utilizamos aquí para gestionar nuestros pacientes de miopía, para que así vosotros podáis ver pues, cómo preparar este protocolo, pero además os vamos a hablar de qué es lo que hemos utilizado nosotros para preparar este protocolo, de dónde sale nuestro protocolo, con el objetivo de que vosotros podáis crear el vuestro, ¿vale? Entonces, hablando de la miopía, muy brevemente os voy a hablar del International Myopia Institute, el IMI, o por sus siglas en inglés, el IMI. Me parece muy adecuado hablar de esta organización y ahora veréis por qué. El International Myopia Institute se formó hace unos años después de una reunión que se mantuvo entre la Organización Mundial de la Salud y el Brian Holden Institute, que es un centro de investigación muy potente en cuanto a miopía, y en esta reunión empezaron a ver que había una necesidad real de abordar pues, los crecientes niveles de miopía y la creciente prevalencia de miopía. Y desde allí lo que se creó fue este grupo, que es un grupo de investigadores, de clínicos muy enfocados a la miopía, y lo que hacen es se reúnen de una manera relativamente frecuente, pues una vez cada 2 años, 2 años y medio, y hacen pues búsquedas bibliográficas, hacen estudios de investigación para mantener siempre toda la evidencia científica dentro del mundo de la miopía lo más actualizado posible. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque este grupo del International Myopia Institute, todo lo que hace, todos los reports, los informes, los artículos que publica, los publica en abierto. Y eso quiere decir que están publicados en una página web y que todo el mundo tiene acceso a ellos. No hace falta pagar para leer los artículos que ellos preparan, presentan y publican. Hasta ahora tenemos tres series que han publicado, la serie 1, la serie 2 y la serie 3, y cada una de ellas proporciona actualizaciones sobre el ámbito de la miopía, ya sea gestión de la miopía, intervenciones para el control de miopía, etcétera. Entonces, es una fuente muy importante de información para mantenernos actualizados en cuanto a la miopía, su control y, bueno, pues todas las actualizaciones que hay en este campo. Entonces, os invito a los que tengáis más interacción con pacientes miopes, pues que le echéis un vistazo, porque seguro que encontraréis algún informe o algún artículo que os vendrá bien o que os será de utilidad o encontraréis interesante. Comentaros también que algunos de los reports, algunas de las publicaciones que están en esta página web, bueno, todos están en inglés, pero muchos de ellos tienen un abstract en castellano, en español, y por lo tanto no hace falta que sepáis, tengáis un inglés perfecto, sino que con los abstracts ya vais a tener muy buena idea de qué van los artículos que están publicados por este grupo. Pasamos un poco a hablar de la clasificación de la miopía. Seguramente aquí lo que es una miopía baja lo sabemos todo. Está ya estipulado o está establecido, definido que la miopía baja es el error refractivo que va de entre menos 0,50 a 6 dioptrías, ¿vale? No hace falta, creo, que os recuerde qué es la miopía. Simplemente, como ya sabemos todos, la miopía es un desajuste que hay en el poder dióptrico del ojo y la longitud axial, y es eso lo que causa este error refractivo. Pero sí que a partir de las 6 dioptrías de miopía ya es lo que clasificamos como miopía alta. Y hasta aquí seguramente no os estoy contando nada nuevo. Pero lo que quizás sí que es algo más nuevo, una terminología un poco más incandescente, es la de la premiopía, ¿vale? Desde hace unos años, quizá la última década, se está empezando a hablar mucho más de la premiopía. Y esto quizás sí que es algo más nuevo. ¿Y qué es la premiopía? Pues es un estado refractivo que tiende a ser hipermétrope bajo, que dependiendo de la edad del niño y de otros factores, nos pueden proporcionar una idea o una probabilidad de saber si ese niño va a ser miope o no. Como ya sabéis, el error refractivo en la infancia cambia bastante debido a ese proceso de metropización, y dependiendo de la edad del niño vamos a saber si el error refractivo hipermétrope está dentro de los parámetros que esperamos por la edad, pero si está un poco por debajo, si hay una hipermetropía baja y está por fuera de los parámetros que esperamos para esa edad, nosotros ya podemos empezar a pensar ese niño igual cuando finalice el proceso de metropización o igual antes,
ya no va a ser un hipermétrope de más 0,50 o más 0,75, sino que va a ser seguramente un miope. Entonces, solo para hablaros un poco de esta definición de premiopía, que quizás es un término que antes no se utilizaba y ahora cada vez lo utilizamos más. Vamos a hablar un poco de predicciones. Seguramente los que estéis muy puestos en el tema de miopía habréis visto esta transparencia o esta imagen muchísimas veces. Estos números que ahora os describiré se sacaron de un estudio que hizo Brian Holden, y aquí lo que se hicieron es recolectar datos de no sé si eran 10 o 15 años, y miraban pues cómo era la prevalencia de la miopía en diferentes países y luego a nivel más global, cómo era la prevalencia de la miopía en el año 2000, y a partir de los datos que analizaron hicieron proyecciones para saber, viendo lo que está pasando con la miopía, habiendo visto lo que había pasado en los últimos 10 años, qué es lo que puede pasar en los próximos años. En el año 2000, la prevalencia de la miopía que ellos calcularon era de 1,4 billones, y según sus predicciones estimaron que en el año 2050 la miopía, habría una prevalencia de miopía de 5 billones. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población. Así que en el 2050 los ópticos optometristas seguro que tendremos trabajo con la miopía. Sin embargo, yo creo que este dato es muy importante, pero aún es más importante saber que de esta miopía habrá un porcentaje que se convertirá o que será una miopía alta. Y esto es quizás con el mensaje con el que nos queremos quedar más en cuanto a la prevalencia de la miopía, porque no pasa nada si hay un niño que es un miope de -1, de -1,50, y a los 15 años continúa siendo un miope de -1 o -1,50, y a los 25 es un -1, -1,50 o un -1,75. No ha habido una progresión, pero lo que sí que nos importa es ese miope que empieza con un -1 y acaba con un -4 o un -5, que hay una progresión. Los estudios de Brian Holden nos indicaron que para el año 2050 la estimación, la predicción era que 1 billón de personas, prácticamente 10% de la población, tendría una miopía alta. Y esto sí que ya nos está empezando a indicar que puede que la miopía llegue a ser un problema de salud pública cuando se tengan que atender tantas personas con unas miopías altas. ¿Por qué es el problema la miopía alta? Seguramente no tengo que explicarlo, pero sí que hay una asociación a patología ocular y niveles de miopía. A mayor miopía, mayor es el riesgo de que haya una patología ocular. Estamos hablando sobre todo de desprendimiento de retina, de maculopatía miópica. Esta tabla de aquí podéis ver, la paso muy rápido, pero es para indicaros un poco que todos los miopes tienen un riesgo de tener cierta patología ocular. Vemos que un miope de -1 o de -3 tiene un riesgo de 2-3 veces mayor a tener ciertas patologías oculares que las personas que no son miopes. Pero fijaros qué es lo que pasa con el -3, del -3 al -6, que esta probabilidad se incrementa, este riesgo se incrementa, y que a partir del -6 el incremento de riesgo de sufrir una patología ocular a raíz de esta miopía es muy significativa. No quiere decir que aquellos que tengan un -3 nunca vayan a tener un desprendimiento de retina o una patología ocular a raíz de esa miopía, pero sí que es menos probable que aquellos que tienen un -4 o un -6. Aquí tampoco hace falta que pongamos unos criterios unas líneas muy marcadas. No, bueno, es que es a partir del -6. Bueno, es a partir del -6, pero si tienes un paciente con un -5,50, empieza a considerar también pues que tiene más riesgos que un paciente que tiene un -3, ¿vale? Entonces, continuamos hablando de la prevalencia. Este también es un gráfico que está exportado del estudio de Brian Holden, y aquí lo que vemos es la prevalencia inicial en el año 2000, la que se calculó, y la estimación que ha proporcionado Brian Holden sobre qué prevalencia va a haber en el 2050. Podéis ver que aquí en Asia ya partimos en el año 2000 de unas prevalencias muy elevadas. Prácticamente el 50% de la población ya es miope. Fijaros que en el 2050 se estima que un 65% de esta población sea miope. ¿Cómo estamos aquí en Europa? Bueno, ahora mismo en Europa los estudios que hay indican que la prevalencia es de alrededor del 20-25%, pero esta también se va a aumentar, y para el 2050 la mitad de la población de Europa será miope. Seguramente os interesa saber cómo estamos nosotros. Bueno, pues os voy a hablar un poco de cómo estamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Bueno, tenemos a Robert Montes Micó, que realizó de la Universidad de Valencia, realizó un estudio de prevalencia de miopía en el año 2000 y reportó que la prevalencia en el año 2000 de miopía en España era del 2,4%. Años más tarde, Cristina Álvarez Peregrina realizó un estudio en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2021, reportó una prevalencia del 20%. Nosotros aquí en la Facultad de Óptica y Optometría y en el Centro Universitario de la Visión estamos haciendo también un estudio para investigar la prevalencia de la miopía aquí en Terrassa, donde estamos. Y estamos realizando unos estudios cohorte a los que pretendemos hacer un seguimiento durante varios años para ver cómo progresa, cómo cambia la miopía. Y lo que nos hemos encontrado nosotros a fecha del año pasado es que encontramos una prevalencia del 11% en cuanto a miopía en una población escolar de 8 o 9 años. Vemos que la diferencia entre la prevalencia que fue reportada por Peregrina y la nuestra es significativa, y eso es debido a las diferencias que hay en la metodología del estudio, de los estudios, y estas creemos que son debido a diferencias en la muestra poblacional de los estudios. Sin embargo, creo que aquí el punto importante es que hemos incrementado la miopía, la prevalencia de la miopía se ha incrementado, teniendo en cuenta que Robert Montes Micó en el 2000 reportó una prevalencia del 2% y ahora estamos a prevalencias mucho mayores, como mínimo del 10-11%, quizás en algunas zonas pues del 20%, como reportaba Peregrina. Pero sí que vemos que la tendencia que tenemos aquí es la misma que la tendencia que hay pues en otros países, en Asia o en Europa. Hay una tendencia a que haya más miopía. Empezamos hablando un poco de los factores de riesgo y el primero a hablar es la herencia. Si un niño que no es miope, pero quizás es premiope o tiene una hipermetropía relativamente baja, tiene de un 30 a un 40% de probabilidades de tener miopía, más probabilidades de tener miopía si ambos de sus padres son miopes. Ahora, si hay un niño en el cual sus padres, solo uno de ellos es miope, esta probabilidad disminuye al 20-25%. Esto no quiere decir que no haya ningún niño cuyos padres no sean miopes que vaya a ser miope. Sí que hay, pero esta probabilidad es mucho menor que si los padres son miopes o uno de los padres son miopes. Vemos que los niños cuyos progenitores no son miopes tienen también un riesgo menor del 10% de ser miope, pero aún pueden ser miopes. Sin embargo, es importante pensar pues, que hay esos niños cuyos padres tienen miopes y por tanto tienen una carga genética ya, una predisposición genética a ser miopes. Es importante entonces preguntar a los padres cuando vienen a la consulta con sus hijos, bueno, son miopes, aunque no lleven gafas, es importante preguntarlo porque algunos han podido hacer cirugía y como ya se han olvidado de que ellos ya no son miopes, pues quizás no nos lo indican. Así que una de las cosas importantes cuando trabajamos con pacientes, con niños con miopía, es preguntar a los padres si son miopes. Vamos a hablar ahora del trabajo de cerca y dispositivos electrónicos. Hay muchísimos estudios que asocian el riesgo de aparición de miopía y de progresión de miopía con el trabajo en visión cercana. Y hablamos de trabajo en visión cercana cuando realizamos trabajo a unos 20 centímetros o menos. Pensar que en niños, depende de la edad del niño, la distancia o la longitud de sus brazos no es como la nuestra. Muchos niños no pueden trabajar a 40 centímetros porque los niños más pequeños no tienen esa longitud en los brazos, ¿no? Entonces pensamos que en niños pequeños ya nos encontramos que de por sí tienen una distancia de trabajo bastante menor que la de los adultos por ese motivo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esto y además tenemos que tener en cuenta que ahora muchos niños los encontramos todo el día así, ¿vale? Todo el día con un iPad, todo el día con un teléfono. Cuando utilizan el teléfono, la distancia de trabajo se ve mucho más reducida. Entonces, aquí tenemos un riesgo y además el riesgo se incrementa si se realiza durante periodos de tiempo prolongados. Los niños que están realizando trabajos de cerca más de 45 minutos, aparte del trabajo que hacen en la escuela, dejemos esto aparte, sino que hablamos de trabajo que se hace luego también fuera de la escuela, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Hay mucho debate sobre, bueno, claro, es que son
los dispositivos electrónicos los que están causando ese aumento de la miopía, ese aumento de la prevalencia o en la progresión. Sin embargo, hoy en día no existen estudios científicos que avalen que los dispositivos digitales tienen una influencia directa en lo que es la progresión de la miopía o la aparición de la miopía. Lo que sí que se ha visto es que, bueno, no hay una diferencia entre leer un libro, no es más peligroso leer un libro, utilizar un dispositivo digital que leer un libro, pero sí que es verdad que los dispositivos digitales, las iPads, los teléfonos móviles, sí que son más seductores y quizás enganchan más y favorecen pues que haya un periodo de tiempo más prolongado en visión cercana o incluso unas distancias de trabajo mucho más reducidas. Y también favorecen pues, una vida más sedentaria, menos activa y una vida más indoor, como os indicamos aquí. Entonces, no son los dispositivos electrónicos lo que comporta ese aumento o esa progresión o esa aparición de la miopía, sino que es pues, lo que comporta utilizarlos, los tiempos más prolongados, las distancias más cortas, las distancias de trabajo más cortas, etcétera. Hablamos de la exposición a la luz natural. Este es un concepto, bueno, relativamente nuevo, pero es un concepto del que se habla mucho y del que se ha estado hablando mucho en los últimos 5 o 10 años. Se ha encontrado que hay una asociación entre el tiempo que los niños pasan al aire libre y la aparición de la miopía. Se cree que la exposición a la luz natural puede ser un factor protector. ¿El motivo por qué sea un factor protector? Pues en realidad no se sabe aún, pero las teorías que se están barajando es que pueda que haya una estimulación de la dopamina, que es un neurotransmisor que regula el crecimiento humano y esta es estimulada con la luz natural y que esta estimulación de la dopamina pues haga como de efecto protector. También se está hablando de que al estar al aire libre con la luz haya una miosis, que esa miosis resulte en una profundidad de foco diferente y en un enfoque retiniano también diferente que haga ese efecto protector. Del mismo modo, también se está implicando o se está hablando o se está barajando la posibilidad de que en realidad cuando estamos al aire libre, a no ser que nos sentemos al aire libre con una iPad, pero la idea no es esta, sino que la idea es estar al aire libre realizando actividades más activas, deportes o simplemente pasear, no estar al aire libre con una iPad o con un teléfono, se está barajando la posibilidad de que esto sea pues por una baja demanda acomodativa en visión lejana, porque estamos enfocando de lejos, por lo tanto, pues no estamos estimulando esta demanda acomodativa, aunque sí que hay bastante controversia con este tema. Lo que sí que es importante aquí tener en cuenta es que es un factor protector. La exposición a la luz solar es un factor protector y eso quiere decir que nos ayuda a que no aparezca la miopía. En un niño premiope le podemos recomendar que pase más tiempo al aire libre con el objetivo de evitar que esta miopía aparezca o seguramente aparecerá o que aparezca más tarde. Estamos retrasando la aparición de la miopía, que eso nos va muy bien porque como menos años de progresión tengamos, menos va a ser el error refractivo miópico al que lleguemos. Entonces, esto es importante porque una vez aparece la miopía no hay ningún estudio que confirme que la exposición a la luz natural tenga un efecto en la progresión de la miopía. Seguramente está muy bien recomendarle a los niños, aunque sean miopes y su miopía ya esté establecida, decir, bueno, pues sal al aire libre, pasea por el parque, haz algún deporte, porque esto, bueno, pues en cuanto a salud siempre le va a ir bien a cualquier niño, pero ya aquí, ya la exposición a la luz natural ya no va a tener un efecto en su progresión, sino que el efecto lo encontramos antes de que aparezca porque es un factor protector, lo que se ha visto hasta ahora. En general, lo que queríamos llegar es que la miopía es multifactorial. Tenemos la genética, pero además tenemos todo el entorno visual, tenemos todo el entorno ambiental que juega un papel importante a la hora de la aparición de la miopía y de la progresión de la miopía. Algunos de los factores que no hemos mencionado son, por ejemplo, pues el género. Sí que se ha visto que en las niñas la miopía tiende a progresar más rápidamente. La etnia, sabemos que personas asiáticas pues tienen una mayor tendencia a tener miopía y progresión de la miopía y también se ha estudiado aspectos relacionados con el área geográfica o el entorno social. Sí que es verdad que esos niños con un nivel académico más alto tienden también a tener más miopía que aquellos niños con un nivel académico inferior o
niños que viven en zonas urbanas también tienen una mayor tendencia a tener miopía y progresión de miopía que aquellos que viven en zonas rurales. En definitiva, la miopía es bastante compleja y nosotros cuando vamos a gestionarla tenemos que tener esto en cuenta, sobre todo estos factores que sí que tienen mucha evidencia científica detrás. Vamos a empezar a hablar un poco de evaluar el riesgo de la aparición de la miopía y de la progresión de la miopía. Hay muchísimas herramientas que podéis encontrar por internet que os pueden ayudar a evaluar el riesgo de que vuestros pacientes, de que uno de vuestros pacientes o todos vuestros pacientes que vienen en edad pediátrica a vuestra consulta puedan desarrollar o no miopía, o si tienen miopía pueda que esa miopía progrese o no. Por ejemplo, aquí tenéis una herramienta que está disponible de manera gratuita en myopiaprofile.com y es una herramienta que tiene en cuenta básicamente muchos de los factores de los que ya hemos hablado y tú mismo pues puedes mover, digamos, las barritas estas para ver pues cómo está qué probabilidad hay de que el niño sea miope o que tenga una miopía progresiva dependiendo de todos estos factores. Se tiene en cuenta la genética, se tiene en cuenta pues, la refracción y la agudeza visual si el niño ya es miope o aún no, se tiene en cuenta, como hemos dicho, las horas de visión cercana y las horas que el niño pasa al aire libre. En este caso no hemos hablado mucho, pero creo que también es importante mencionarlo, es que esta herramienta menciona también la alineación ocular, las endoforias y los excesos de convergencia y los déficits acomodativos, los lags acomodativos. Hace muchos años, cuando se empezó a hablar de miopía, de tratamientos de miopía, se hablaba de las lentes bifocales o las lentes ejecutivas, y la razón por la que se ponían esas lentes ejecutivas o bifocales era porque había un lag acomodativo. Muchos miopes tienen un lag acomodativo, muchos niños miopes. No es un lag muy significativo de 2 dioptrías, pero sí que es un lag un poco por encima de lo normal, 1,25. Entonces, hay un poco de controversia también con esto porque no se sabe bien si la endoforia y el lag acomodativo son, digamos, el resultado de la aparición de la miopía o si aparecen antes que la miopía y causan que aparezca la miopía. Lo que sí que está claro es que hoy en día se sabe que esos niños que tienen unas endoforias o que tienen lag acomodativos o los dos combinados tienen una mayor probabilidad de que sean miopes o tienen una mayor probabilidad de que su miopía progrese. Y creo que nosotros desde nuestra clínica, desde nuestros gabinetes, pues no nos cuesta nada hacer un cover test y realizar ciertas medidas acomodativas, pues para caracterizar un poco más ese niño y para poder determinar un poco mejor el riesgo que tiene en cuanto a desarrollar miopía o que tenga una miopía progresiva. Vale, pero todo esto hemos estado hablando ahora de unos factores de riesgo que son difíciles de cuantificar, pero sí que hay algunos aspectos dentro de la miopía que los podemos cuantificar muy bien, y estos serían pues, la refracción, con lo que trabajamos en nuestro día a día, y la longitud axial. Aquí tenemos un estudio en el que se indica pues, que un cambio de longitud axial en 6 meses menor a 0,10 milímetros nos indica que hay una progresión de la miopía baja o unos cambios en la longitud axial bajos que no nos indicarán o no nos indican que el niño tenga mucha probabilidad de ser miope. Si este cambio de longitud axial en 6 meses es de 0,10 a 0,20, aquí sí que tenemos una progresión moderada de la longitud axial y aquí ya podemos empezar a pensar pues, que hay un riesgo de que aparezca la miopía o que hay una miopía con una progresión moderada. Y finalmente, para más de 0,20 milímetros, pues ya tenemos que hay una progresión alta o un riesgo bastante alto de que se desarrolle la miopía. Tener en cuenta que esto es importante, este incremento de la longitud axial, porque en niños, que es donde vamos a aplicar más lo que es las intervenciones de control de miopía, la longitud axial siempre aumenta. Entonces tenemos que saber cuánto tiene que aumentar y cuál es el aumento normal para la edad, pero sí que es verdad que siempre nos encontramos, cuando los niños tienen cuando son niños muy mayores ya vemos unos cambios de longitud axial pequeños, pero sí que cuando los niños son más pequeños, pues los cambios de longitud axial sí que son más notables, pues porque aún hay el desarrollo ocular y aún hay el proceso de metropización. Hablemos entonces de
longitud axial, hablemos entonces de biometría. Bueno, seguramente muchos de vosotros estáis pensando, bueno, yo no tengo un biómetro, pero yo hago la refracción, yo tengo un refractómetro, yo puedo tirar de esto para saber cómo progresa la miopía. Sí, seguramente sí lo puedes hacer, pero aquí lo importante es que la longitud axial es 5 veces más sensible que la refracción a la hora de detectar esos cambios que nos indican progresión o aparición de la miopía. Pensemos que cuando hacemos la refracción, nosotros trabajamos en pasos de 0,25 dioptrías y esto equivaldría a 0,10 milímetros de longitud axial, mientras que con el biómetro nosotros podemos medir hasta cambios de longitud axial de 0,01 milímetros, que es una sensibilidad mucho superior a la que tenemos con la refracción o con el refractómetro. Entonces, también a tener en cuenta que cuando nosotros estamos en clínica y trabajamos con refractómetros, en general, me imagino que la gran mayoría trabajáis con refractómetros de campo cerrado. La gran mayoría de estudios de miopía y de control de miopía, la refracción se hace con un refractómetro de campo abierto y utilizando retinoscopía cicloplégica. Entonces, aquí sí que estamos mucho más seguros de nuestra refracción que no cuando utilizamos un autorrefractómetro de campo cerrado y sin ninguna cicloplegia, porque estamos trabajando, no estamos teniendo tan en cuenta la acomodación del paciente. Entonces, es muy importante en niños que tienen una acomodación muy potente que cuando utilicemos el autorrefractómetro, si es de campo cerrado, pues que sepamos que ahí el control de la acomodación no es muy bueno y que también la sensibilidad pues, se va reduciendo en cuanto a la detección de la progresión de la miopía. Muy importante que utilicéis retinos, que utilicéis el retinoscopio cuando hagáis refracciones en niños. Si tenéis autorrefractómetros de campo cerrado, pensar en eso, en que en un refractómetro de campo cerrado el control de la acomodación que tenemos es muy mínimo y los niños tienen un poder acomodativo muy potente. Por lo tanto, muchas veces es mejor coger el retino, sabes que le puedes hacer un fogging, sabes que puedes controlar un poco más la acomodación para que tu refracción sea lo más fiable posible si no tienes la opción de realizar cicloplegia. El retino es súper útil en este caso. Entonces, os animo a todos que utilicéis el retino en niños. Para poneros un ejemplo, esta semana estábamos probando un refractómetro y una de mis compañeras me dijo, mira, ¿te importa ponerte el refractómetro para ver tal? Y un refractómetro, me hicieron las medidas y yo, que no soy un niño, ya estoy un poco más madurita, el refractómetro dio una miopía de 0,75 más de la que tengo y mi miopía hace muchos años que no cambia. Entonces, claro, si a mí ya me da una variabilidad de 0,50, 0,75, sabemos que los autorrefractómetros tienden a sobreestimar la miopía, pues imaginaros en un niño donde la acomodación en el autorrefractómetro de campo cerrado no la tenemos tan controlada. Bueno, ¿se puede hacer control de miopía sin un biómetro? Bueno, sí que se puede hacer y en casos en los que ya vemos que es un miope que está progresando, que cada vez que vemos al niño la refracción está aumentando, la miopía está aumentando, claro que sí, tenemos que hacer control de miopía, no podemos dejar a ese niño sin hacerle nada, pero lo que sí que es verdad es que con un biómetro vamos a tener mucha más información de cómo progresa esa miopía y también del impacto que tiene el tratamiento o la intervención que nosotros vayamos a poner, ¿vale? Continuamos con la longitud axial. Hay también muchísimas herramientas que hoy en día nos permiten saber a través de la longitud axial y de la edad del niño la probabilidad que tiene ese niño de desarrollar miopía en un futuro. Aquí, por ejemplo, tenemos las tablas de crecimiento de Tiedemann, que son unas tablas de crecimiento que se han realizado a partir de datos de niños europeos y aquí sí que a través de la edad del niño y la longitud axial podemos saber si el niño tiene poca probabilidad de ser miope o si el niño tiene una probabilidad mayor de ser miope y qué probabilidad es. Aquí tenemos la tabla para niños y la tabla para niñas. Finalmente, hay también estudios que han proporcionado, digamos, ecuaciones o fórmulas para calcular pues cuál es la progresión normal del ojo de un niño, dependiendo de la edad, y cuál es la progresión atípica o una progresión mayor que sí que estaría relacionada con la progresión de la miopía y con la aparición de la miopía. Y es que en realidad, como ya hemos dicho, en un niño la longitud axial nos va a estar cambiando bastante hasta que ya no son muy mayores, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, no podemos poner a todos los niños a los que les haya un cambio, a los que hayan tenido un cambio de longitud axial, una intervención de control de miopía, porque el ojo
está creciendo igual porque aún estamos en un periodo de crecimiento ocular y de metropización. Entonces, esta tabla de aquí está creada por mi compañero Joan Pérez, que él sí que hizo todos los cálculos y proporciona una tabla muy, muy útil donde nosotros podemos buscar la edad y cuál es la longitud axial media para esa edad de un niño con un desarrollo visual típico, es decir, que no es miope, y cuál es la progresión de esa longitud axial por año. Tener en cuenta que es por año. Si nosotros vemos un niño en 6 meses, pues esto tenemos que dividirlo por 2, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto. Nos es de mucha utilidad, quizás no tanto saber cuáles son las longitudes axiales medias de los miopes y la progresión media por año, porque siempre que nosotros detectemos una longitud axial o una progresión de la longitud axial que es superior a la normal, ya nos estaría indicando que hay allí una posible progresión de la miopía o una posible aparición próximamente de la miopía. Entonces, vamos ya aquí al protocolo. Nosotros aquí en la unidad de control de miopía del Centro Universitario de la Visión hemos desarrollado un protocolo, lo desarrollamos hace aproximadamente 1 año y medio y lo hemos estado implementando en el último año. Os lo presentamos aquí, pero ya os indico ahora que es un protocolo que está muy adecuado a nuestro centro, a la logística de nuestro centro y al tipo de pacientes que nosotros vemos, y también teniendo en cuenta que hay muchas personas aquí que pasan visita con los alumnos, que tenemos muchos alumnos que también utilizan este protocolo. Entonces está hecho de una manera muy pautada, pero que nos ayuda mucho también a poder gestionar los pacientes con miopía mucho mejor. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Bueno, deciros también que este es un protocolo, pero que es un protocolo dinámico. Nosotros ahora lo hemos estado utilizando durante 1 año y ahora poco a poco pues vamos viendo quizás que en los próximos meses tendremos que hacer quizás un ajuste. Es un protocolo que está, bueno, para irlo mejorando, actualizando a medida que vamos recaptando también datos de los pacientes que se están viendo dentro de la unidad de control de miopía del CUP. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en este protocolo? Pues lo que ya hemos dicho, lo que he estado explicando en los últimos minutos. La herencia tenemos en cuenta si ambos padres son miopes, si no son miopes, y la magnitud de la miopía. No es lo mismo un niño que viene y que su padre dice, bueno, sí, yo soy miope, empecé con 5 y ahora ya voy por 8, que uno que dice, sí, yo soy miope desde los 15 años y bueno, siempre llevo un -2. No es lo mismo. Entonces, tenemos que, dependiendo de la magnitud de la miopía, pues también nos importa saber pues esos padres que tienen unas miopías magnas que puede que sean de menos 10, de -12, porque eso también influye pues, en ese riesgo. Preguntamos también sobre otros antecedentes familiares miopes, hermanos, primos, para saber pues, si hay una genética, una predisposición genética mucho más arraigada. Les preguntamos sobre las horas diarias en visión cercana que realizan, aparte de las que realizan en la escuela, eso es después de la escuela, y las horas diarias aproximadas que realizan realizando actividades al aire libre. Como ya os digo, esto no es nada nuevo que os haya presentado, sino que ya habéis visto, básicamente, el protocolo lo hemos sacado pues, de toda esta evidencia que tenemos detrás. A continuación, tenemos en cuenta la refracción, y no solo la refracción del día en que vemos al paciente, sino que cualquier refracción anterior que tengamos, porque lo que nos interesa es el cambio refractivo. ¿Ha habido un aumento en la miopía? Sí o no. O el niño tiene una premiopía, ¿ha habido un cambio significativo importante en cuanto a esa hipermetropía? ¿Ha bajado mucho? Sí o no. Entonces, si nosotros tenemos datos previos, los anotamos y lo que hacemos es este pequeño cálculo de cuál es el cambio en la refracción, cuál es el aumento de la miopía. Y lo mismo hacemos para la longitud axial. Para la longitud axial anotamos si tenemos alguna medida anterior y tenemos en cuenta la medida del día de la visita, y lo que calculamos pues, es el incremento de longitud axial y lo consideramos también dependiendo del tiempo, si ha sido 6 meses, si ha sido 1 año, lo anotamos porque también es importante. No es lo mismo ver a un niño con una longitud axial en 6 meses y que tenga el mismo cambio de longitud axial en 1 año. Entonces tenemos que anotar también muy bien el tiempo que nos vendría determinado aquí por las fechas. Una vez ya hemos hecho todo esto, nosotros clasificamos los pacientes en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y esto le realizamos a todos los pacientes menores de 18 años que entran por la puerta del CUP.
Cuando nos encontramos con un paciente pediátrico de más 0,75 menos 1, más 1,25, al tener una hipermetropía baja, seguramente para la edad, depende también de la edad del niño, marcamos a este niño con riesgo leve. Pero además, si tiene antecedentes de miopía y tiene hábitos no saludables, también lo continuamos marcando como un riesgo leve. Este niño tiene un riesgo de ser miope porque tiene unos antecedentes, tiene unos hábitos no saludables y además tiene una refracción hipermetrópica relativamente baja, y en este momento no vamos a hacer nada, sino que lo que vamos a sugerir es control en un año. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero es que control en un año, esto es lo mínimo que le proporcionamos a un niño, y es verdad. Pero nosotros, por la casuística del centro, sí que tenemos que asegurarnos de que este control se haga en un año, y nosotros con esta ficha lo que hacemos es recolectar todos los datos y que no se nos escape nadie, porque a veces cuando hay un estudiante y tiene que clicarlo, o un profesor y tienen que clicarlo de revisión en un año en el sistema, y a veces el sistema no funciona o lo que sea, entonces alguna vez se nos puede escapar algún niño que no venga a la revisión anual, pero mediante este protocolo nosotros lo que hacemos es guardarnos todos los datos de estos niños y nos aseguramos que en un año vuelvan. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel de riesgo de progresión. Y aquí ya nos encontramos con un miope que es miope por primera vez, lo visitamos en consulta y encontramos que tiene miopía, pero no sabemos si ha habido un cambio muy importante en el último año porque es la primera vez que lo vemos. A este niño no le vamos seguramente a proporcionar ninguna intervención de control de miopía porque es miope por primera vez y no sabemos si tiene una miopía progresiva o simplemente va a ser un miope de -1 el resto de su vida, o de entre -1 y -1,50, ¿no? ¿Quién está también en el riesgo, en este nivel 2 de riesgo de progresión? Pues aquellos niños en los cuales haya habido un cambio de refracción de 0,50 o de menos de 0,50 en el último año. Sí que ha habido un cambio, pero ese cambio ha sido un cambio poco significativo que nos indica pues, que hay un riesgo relativamente bajo de progresión. Y lo mismo con la longitud axial. Si ha habido un cambio de longitud axial que está dentro de lo que esperamos por la edad, pues este niño tiene un riesgo de progresión relativamente bajo y por lo tanto tampoco vamos a realizarle una intervención de control de miopía, pero sí que tenemos que en realidad gestionar a este paciente de algún modo porque sí que tiene un riesgo de progresión. ¿Quién está también en este nivel? Pues esos hipermétropes bajos, ya de más 0,50, más 0,75, que sí que tienen antecedentes, antecedentes familiares de miopía o hábitos no saludables, porque estos tienen un riesgo de aparición de miopía y debido a los antecedentes y los hábitos no saludables, pues ese riesgo se ve un poco incrementado, además de que la hipermetropía es más baja que en el nivel 1. ¿Qué hacemos con esto? Pues tampoco sabemos que hay una progresión, no tenemos del cierto que aquí haya una progresión con un riesgo importante, pero sí que sabemos que hay un posible riesgo de progresión y aquí estos sí que los queremos ver no de aquí a un año, sino mucho antes, porque cuando empiece la miopía o cuando empiece la progresión, los queremos pillar cuanto antes. Cuanto antes implementemos una intervención de control de miopía en una miopía progresiva, más tiempo vamos a tener ese tratamiento y más tiempo vamos a minimizar pues esa progresión. Finalmente sí que tenemos el nivel 3 el nivel 3 del protocolo y en este nivel sí que tenemos pues una miopía progresiva donde sí que tenemos un incremento mayor de 0,50 dioptrías en el último año de miopía, estamos hablando, o un incremento de la longitud axial superior al esperado por la edad. Y aquí sí que ya es cuando empezamos a recomendar tratamiento. De todos modos, tener en cuenta que todo esto es gestión de la miopía, porque incluso cuando no aplicamos un tratamiento en el nivel 1, por ejemplo, o en el nivel 2, aún podemos empezar a hablar ya a la familia y al niño de control de miopía en un futuro si es necesario. En el caso del nivel 1, aquí sí que es donde podemos empezar a hablar sobre hábitos saludables, tiempo al aire libre, porque aquí la miopía aún no ha empezado y por lo tanto sí que podemos jugar un poco con ese factor protector. Ahora, una vez ya se ha establecido la miopía, ya el factor protector ya no lo podemos utilizar porque ya tenemos la miopía, pero aquí sí que podemos empezar a hablar de, vale, tenemos una miopía, puede que incremente, si incrementa podemos hacer una intervención de control de miopía. Ya empezamos a introducir el tema en la familia y en el niño y ya cuando vuelvan la siguiente vez y vean que ha progresado,
no es una sorpresa, o bueno, sí que será una sorpresa, pero es bueno, ya me lo dijo que seguramente subiría y que si sube la miopía podemos hacer algo, ¿vale? Pues este es nuestro protocolo y ahora aquí nosotros hemos preparado unas preguntas, lanzamos unas preguntas que nos han realizado muchas veces y que creíamos que era apropiado compartir con vosotros, porque seguramente algunos de vuestras preguntas están también relacionadas con esto. La primera pregunta es, ¿hemos de seguir un protocolo? Y en realidad nosotros creemos que sí que tenemos que seguir un protocolo, sobre todo cuando nos estamos iniciando en el control de la miopía. Sí que los protocolos a veces están para saltárselos, pero tener un protocolo nos ayuda a tener una mejor estructura, una mejor logística y dinámica en nuestra práctica clínica y también nos permite hacer un seguimiento adecuado a todos nuestros miopes. No nos gustaría encontrarnos un día con dos pacientes que hablan entre ellos y dicen, es que mi niño es miope. Ah, sí, el mío lleva lentes de oftálmicas de control de miopía o lentes de contacto de control de miopía. Y el otro dice, ah, pues mi hijo también fue a la misma óptica, resulta que a mi hijo no le va con una gafa normal. Entonces, para seguir un protocolo nos aseguramos que identificamos todos esos pacientes y que además esos pacientes tienen todos una gestión similar, ¿no? Y una gestión pues basada también en esa evidencia científica. ¿Necesitamos un biómetro para hacer control de miopía? Bueno, ya lo hemos dicho antes, sí que es mucho más fiable realizar el control de miopía con un biómetro, porque sí que podemos observar cambios mucho más pequeños que los que podemos observar solo teniendo en cuenta la refracción, pero sí que es verdad que si no tenemos un biómetro y hay un miope que está progresando, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar, porque ya sabemos mucho sobre la miopía, ya sabemos lo que puede pasar y los riesgos que tiene, pues permitir que esa miopía aumente. Entonces sí que es interesante tener un biómetro por la información que nos proporciona, pero del mismo modo, pues podemos hacer control de miopía sin el biómetro. Tener en cuenta que hay clínicas o hay centros oftalmológicos, quizás tenéis compañeros que tengan un biómetro y que os puedan ayudar. Nosotros, por ejemplo, aquí en el CUP, tanto en el que hay en Terrassa como en el de Barcelona, en Diagonal, nosotros tenemos biómetros y nosotros ofrecemos realizar biometrías para compañeros, obviamente, de la zona que no tienen un biómetro y les gustaría tener una biometría. Entonces es cuestión quizás de hablar con vuestros compañeros o con clínicas cercanas para ver que si incluso que sea un determinado coste puedan realizar biometrías para ayudaros un poco. ¿Estamos obligados a recomendar control de miopía en todos los niños miopes? Bueno, creo que estamos obligados a hablar de control de miopía en todos nuestros pacientes miopes y en aquellos que estén progresando, yo creo que sí estamos en un punto en los que tenemos que hacer algo, porque en realidad ya tenemos mucha evidencia científica que dice que se puede hacer algo. Si no lo hacemos, pues estamos un poco... dejamos bueno, no estamos tampoco haciendo una práctica muy ética. Entonces, con todo lo que sabemos de miopía, no podemos dejar a los niños que su miopía progrese sin control cuando sí que tenemos herramientas para utilizar. Quizás dices, bueno, es que yo no sé adaptar lentes de contacto de orto-K o yo las lentes blandas en niños tan pequeños. Bueno, pero es que ahora tenemos muchas más opciones. Tenemos lentes oftálmicas para control de miopía, hay atropina y podemos derivar a oftalmología para ver si sería más adecuado realizar atropina. Entonces tenemos muchas opciones y al menos nuestros pacientes tienen el derecho a estar informados de que sí que hay opciones para intentar frenar esa miopía. Para concluir, pues ¿cuándo empezar? Pues bueno, pues ya mismo, ¿no? Si tenéis pacientes miopes y están ya progresando, pues es el momento de empezar y de crear vuestros propios protocolos y bueno, empezar lo antes posible, porque como hemos dicho, si hay un miope que progresa, pues intentemos que progrese el mínimo posible. Lo que nos interesa es que ese miope, si empieza con -3, que no llegue a un -8, que no llegue a un -10, sino que nos llegue pues a un -5. Solo consiguiendo un par de dioptrías menos ya hemos hecho mucho porque ya hemos reducido el riesgo que hemos hablado de las patologías oculares asociadas a la miopía. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, realizando estos protocolos, teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo, teniendo en cuenta la refracción, la longitud axial si tenéis biómetros y bueno, como hemos dicho, tenemos muchas herramientas hoy en día para poder empezar a gestionar nuestros pacientes con miopía. Sí que es verdad que en cuanto hacemos
estos control de miopía debemos realizar un seguimiento, incluso en esos niños premiopes que aún no tienen miopía, pero que creemos que van a desarrollar miopía. No podemos dejar a ese niño sin visitarle un año y medio, sino que tenemos que hacer un seguimiento más a corto plazo y ver a ese niño más veces para ver cómo está esa miopía, premiopía, esa progresión. Sobre todo cuando hacemos intervenciones de control de miopía, también queremos ver que el seguimiento, la intervención está funcionando, y por lo tanto no podemos dejar a ese niño un año y ver que, bueno, es que ha progresado igual que progresaba con la lente monofocal o con las lentes de contacto monofocales, y tenemos que hacer ese seguimiento para también adaptar pues la intervención a la que estamos haciendo y que sea la más adecuada. ¿Cuándo finalizar? Pues en realidad la gran mayoría de estudios con intervenciones de control de miopía han utilizado muestras poblacionales hasta los 13, 14, 15 años, 16 años. Más allá de los 16 años hay muy poca evidencia científica sobre si estas intervenciones de control de miopía tienen un efecto en la progresión de la miopía, pero sí que es verdad que una persona de 18, 19, 20 años que tiene una miopía y que aún le continúa subiendo, pues tú también le puedes ofrecer como mínimo decir, mira, tienes que ser muy claro porque esto será un tratamiento off-label, ¿no? Pero sí que tienes que explicarle que no hay evidencia científica para este tipo de intervención para su edad, pero sí que hay mucha evidencia científica para edades inferiores y que por lo tanto, bueno, se puede intentar. Entonces, finalizar. ¿Cuándo finalizar? Pues cuando ya vemos que la miopía no ha progresado, pues igual que haríamos cuando derivamos a nuestros pacientes para operar con LASIK, ¿no? Que la miopía esté estable durante un periodo de X, ¿no? Pues 2 años. Y sí que ahí tenemos que tener en cuenta, pues, para terminar estas intervenciones de control de miopía, que la miopía esté estable, pues eso, 1 o 2 años, y luego hacer también un seguimiento muy, muy buen seguimiento cada 3, 4 meses para ver si hay un efecto rebote, porque no queremos dejar que todo lo que hemos conseguido con esa intervención de control de miopía, que luego lo perdamos por el efecto rebote, porque haya un efecto rebote. Bueno, algunas preguntas más. ¿Hay que compensar la miopía? Ya que hay que compensar la miopía, ¿es recomendable aconsejar una lente para gestión de miopía, aunque no haya una progresión de la misma? Bueno, en principio no. En principio, si es una miopía que está estable, no tenemos por qué proporcionar una intervención de control de miopía. Aquí sí que hay un tema un poco ético porque, claro, las lentes monofocales no cuestan lo mismo que las lentes de control de miopía. Entonces, si no hay una miopía que progresa, pues le estamos pidiendo al paciente que pague más por algo que quizás no necesita. Entonces, no creo que pase nada, en el sentido de que no creo que al niño tenga ningún efecto adverso por llevar unas lentes de control de miopía si la miopía no está progresando, pero sí que hay un debate en si no las necesita, ¿por qué le hacemos pagar el precio de una lente de control de miopía si no tiene una miopía progresiva? ¿Hasta qué edad es recomendable? Pues ya lo hemos hablado un poco, pues tenemos evidencia científica de que estas intervenciones de control de miopía funcionan hasta los 15, 16 años. A partir de allí no tenemos evidencia. Eso no quiere decir que no funcionan, pero sí que tenemos que ser honestos con nuestros pacientes y en estos casos pues hablarlo con los pacientes. ¿Sería recomendable a los padres miopes con hijos aconsejarlos que tengan un control especial por la herencia en cuanto a la miopía? Pues sí, ya lo hemos dicho. Si viene un niño y sus padres ambos son miopes o uno de ellos es miope, ya puedes empezar a hablar con el padre y con el niño de es probable, el niño tiene bastantes papeletas de ser miope y por lo tanto podemos empezar a recomendar hábitos saludables, tiempo al aire libre, pero sí que es importante pues empezar a aconsejar o empezar a hablar del tema cuanto antes mejor, que no se encuentren luego con una sorpresa. ¿Se pueden combinar lentes de contacto de control de miopía y lentes oftálmicas de control de miopía? Bueno, en principio sí, lo que pasa que es verdad que no tenemos ningún estudio hoy en día en el que se haya investigado sobre esta combinación. Sí que se han hecho estudios sobre combinación atropina con lentes oftálmicas o con lentes de contacto, pero hoy en día no tenemos
un estudio que nos diga pues cómo funcionaría este tipo de combinación. Lo que sí que es verdad es que queremos que el niño, para que haya control de miopía, queremos que el niño lleve esa intervención, esa lente oftálmica o esa lente de contacto unas 8 horas al día. Si al niño le damos lentes de contacto pero las lleva 3 horas al día o las lleva solo el sábado, no nos sirve. Y aquí sí que la combinación sería buena para decir, bueno, lentes oftálmicas de lunes a viernes, y el fin de semana que se ponen las lentes de contacto no dejemos la intervención de control de miopía, sino que lentes de contacto de control de miopía. Como digo, no hay ninguna evidencia científica, pero el razonamiento pues parece que no sea un problema hacer una combinación de estas dos. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es la mejor opción? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor opción? Y la verdad es que no lo sabemos, pero sí que sabemos que la mejor opción es esa que el niño vaya a utilizar. Si nosotros al niño le adaptamos unas lentes de contacto blandas, pero el niño no se pone las lentes porque le da cosa tocarse el ojo o le da miedo o tienen que ponérselas a los padres y al final los padres al cabo de un día dicen, bueno, es que es un drama lo de poner las lentes de contacto, lo dejamos, entonces sí que tenemos que tener en cuenta que el mejor tratamiento es ese que el niño va a utilizar, el que tenga una mayor adherencia. Y creo que a partir de aquí ya creo que esta ya es la última diapositiva y ahora sí que si alguien tiene alguna pregunta y yo pueda contestarla, pues estaré encantada de ayudaros y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Flos. Ha sido súper interesante, yo creo. Ha respondido muchas de las preguntas que nos hacen habitualmente los clientes en torno al tema de la gestión de la miopía. Y a lo mejor, como ya las has respondido todas, no tienen más preguntas. No lo sé. En cualquier caso, yo no lo he dicho al inicio, pero han sido muy, muy prudentes, se han estado esperando. No sé si ahora tienen alguna pregunta que realizar. Había habido aquí una consulta, Roger, que nos decía, claro, pero ya estamos, o sea, cuando hablabas del biómetro, en las ópticas hay biómetro, bueno, ya has comentado que, bueno, de entrada imprescindible no es muy, muy, muy recomendable y que, bueno, pues hay vías alternativas de conseguir pues una biometría, centros cercanos, etcétera. Bueno, no sé, en principio no parece que nadie nos esté haciendo ninguna consulta. E insisto, como lo has contado todo, yo creo que a lo mejor les ha quedado todo muy claro. Bueno, el tema de los biómetros es el tema de siempre, pero pensemos también que al principio, cuando empezaron a salir los OCTs, por ejemplo, prácticamente nadie tenía un OCT en los establecimientos de óptica y ahora se ven OCTs. Y lo mismo está pasando con el biómetro, mientras que al principio el biómetro era solo para esas ópticas donde hacían, o esos centros oftalmológicos donde hacían mucho control de miopía, ahora pues los biómetros se están haciendo cada vez pues más disponibles comercialmente y bueno, los precios también pues van bajando dependiendo de todo esto. Entonces, claro que tener el biómetro es lo ideal, pero sí que, como he dicho, si hay un niño con una miopía progresiva, pues aunque no tengamos biómetro, pues tenemos que hacer algo porque, bueno, para intentar evitar que la miopía progrese más de lo que... Sí, demasiado. Y que alcance esas 6 dioptrías críticas. Bueno, que como tú decías, 5,75 ya también son, bueno, nada deseables, ¿no? Bueno, nos preguntaba aquí alguien si se está grabando. Sí, lo estamos grabando desde el inicio. No os preocupéis porque, bueno, si os ponéis en contacto con vuestros comerciales, os podrán proporcionar el enlace para que lo podáis recuperar. Sí, yo quería comentar también que esta mañana, como bien has dicho, pues mi compañero Joan Pérez pues ha hecho una sesión también y bueno, yo soy más del ámbito de la optometría pediátrica y él es más del ámbito de la contactología. Él es un experto en lentes de contacto orto-K, en la adaptación de lentes de contacto orto-K para la progresión de la miopía y bueno, creo que a los que estéis más interesados, los que tengáis más pacientes con miopes, en los que queráis empezar a aplicar gestión de miopía, pues sí os recomiendo también que veáis la sesión grabada de esta mañana porque también tiene unos puntos de vista un poco diferentes y tenerlos todos pues quizás os ayude también. Siempre viene bien, claro que si nosotros a quien nos lo solicite, evidentemente les proporcionaremos los dos links porque creo que son los dos súper interesantes, complementarios y muy completos ambos. Aquí tenemos una pregunta
no veo muy bien el nombre. Sí, Bueno, es un paciente, a ver, un paciente sí, miope con nistagmus, ¿cómo sacamos biometría? bueno, pues como buena mente puedas. No, claro, hay casos pues que en los que no podremos sacar la biometría, o que la biometría que podamos sacar pues sea una fiabilidad muy, muy baja. Entonces, claro, en este tipo de pacientes sí que será más complicado con realizar la biometría, o no dispondremos de la biometría, pero como hemos dicho antes, si vemos que el paciente está progresando, claro que en un nistagmo también es complejo realizar una graduación, y que la graduación sea lo más precisa posible, ya tengas la oportunidad de hacer ciclo o no, pero sí que es verdad pues que en ciertos pacientes pues nos va a costar mucho obtener unas medidas que sean pues tan fiables pues como las que encontramos en la población con un desarrollo visual típico. Lo mismo nos pasa a veces con los niños, en el sentido, ya lo he explicado antes, que la refracción a veces, pues porque acomodan, porque no colaboran, pues nuestra refracción no es muy fiable, pero a veces también nos pasa con el biómetro. Hay niños que muy tranquilamente ponen la barbilla en la mentonera y le sacas la biometría y tan panchos, y hay otros niños pues que sí la cabeza, que sí me muevo. Entonces también jugamos a veces con el hecho de que trabajamos con una población pediátrica, y esta ya intrínsecamente pues tiene unas características que no tiene una población adulta, pero bueno, en general podemos obtener unos valores bastante fiables de ambos. Nos pregunta Alba si para la clasificación de nivel, bueno, te preguntan, para la clasificación de nivel 1, 2 y 3, el paciente tiene que cumplir todos los requisitos, o uno de ellos es suficiente para clasificarlos. Bueno, en la presentación veréis que en algunas de las cajas, creo que es la de nivel 1, pone tal más herencia más. Entonces eso quiere decir que tendrían que tener las, los tres Cumplir varios ítems. requisitos, ¿no? A Los la tres vez. ítems. Pero, por ejemplo, en el nivel 2 sí que hablamos de diferentes pacientes. Hablamos del paciente que ya es miope y ese tiene que cumplir que sea miope por primera vez, y hablamos luego del paciente premiope, que es ese paciente pues que tiene una hipermetropía baja y que tiene un factor de riesgo. Y allí sí que bien combinados. Entonces depende un poco de qué nivel. Sí que hay algunos ítems que van ligados y algunos que no. Cortes os pasará el protocolo, creo, Sí, os sí. lo compartirá con todos vosotros, y no es un protocolo, como ya he dicho, es un protocolo que nosotros diseñamos basándonos en la evidencia científica y a través de muchas, muchas reuniones, y es un protocolo que lo vamos cambiando, o lo iremos cambiando a medida que vayamos viendo cómo está funcionando, pero sí que creo que es un protocolo que os puede ayudar a diseñar vuestro propio protocolo de cara a vuestra práctica clínica y a vuestra situación en cuanto al tipo de pacientes que veis y la logística de vuestra clínica. Entonces, aprovecharlo si os funciona bien para lo que vosotros hacéis y vuestra clínica, genial, y si no, pues lo podéis adaptar a lo que vosotros creáis que os funciona mejor en vuestro entorno clínico. Muy bien. Begoña pregunta, ¿cuánto aumento de miopía al año lo podemos considerar como una progresión para comenzar su control? ¿Si 0,50 dioptrías o más? Sí, 0,50 ya es cuando empezamos a decir que la progresión de la miopía ya es significativa. Cuando es un 0,25 muchas veces pues no sabes si es, bueno, es que la refracción 0,25 arriba, 0,25 abajo a veces nos baila un poco, pero sí que a partir del 0,50 sí que es cuando ya empezamos a aplicar medidas de intervenciones de control de miopía. Tener en cuenta que hablamos de 0,50 al año, ¿eh? Si es un 0,50 a los 6 meses, eso ya es una progresión significativa. En 6 meses un 0,50 significa que en un año tenemos una dioptría más. Pero sí que es 0,50 al año, yo ya lo consideraría pues un aumento significativo para empezar a hablar de control de miopía. Y Carmen dice, ¿y cuando los padres preguntan cuánto va a mejorar o a no empeorar su hijo, qué les dices? Bueno, esto es una gran pregunta, porque en realidad no lo sabemos, porque no todos los niños responden igual al tratamiento, no todos los niños responden durante el mismo tiempo al tratamiento. El tratamiento normalmente los 2, 3 primeros años pues se ve una efectividad bastante potente, y luego ya esa efectividad se va disminuyendo, pero también es verdad que el crecimiento ocular también va disminuyendo con la edad, entonces los cambios también son menores a mayores edades. Pero sí que lo que no les
podemos decir a los padres es que los tratamientos o las intervenciones de control de miopía van a parar la miopía, porque la miopía no lo vamos a parar. Entonces, esto sí que es súper importante porque no queremos crear unas expectativas que no son posibles. La miopía, en los niños en los que les progresa, que tienen una miopía progresiva, les va a continuar creciendo. Lo que nosotros intentamos es que crezca, que incremente lo menos posible. Y sí que es verdad pues que en este sentido tenemos que ser sinceros y decir que, pues, que no sabemos cómo va a ser ese tratamiento y cómo va a funcionar. Sí que podemos ver qué es lo que pasará de aquí a unos meses, y si vemos que esa intervención no funciona, tenemos muchas otras intervenciones a las que ofrecer. Pero sí que es importante hablar de que nosotros no podemos parar la miopía, no hay nadie hoy por hoy que pueda parar la miopía, y eso sí que es un mensaje que tienen que llevarse a casa, de no irse con es que le pongo estas gafas y ya no vamos a tenerlas que cambiar nunca porque siempre le irán bien, porque estamos haciendo control de miopía. Entonces sí que es importante pues decirles que tenemos que ver, que evaluar cómo es ese crecimiento del ojo durante unos meses, para poder también estimar un poco pues cómo va a ser la miopía del niño. Pero claro, en 1 o 2 visitas no les podemos hacer pues una caracterización completa de la miopía y de la progresión que tiene el niño, y una vez ya implementamos la intervención de control de miopía, pues cuando lo vayamos visitando también vamos a ir viendo cómo va mejorando y podremos ir explicando mejor, digamos, el pronóstico, si queréis, del niño y de la miopía. Muy bien, pues no sé, bueno, Carmen, ya no tenemos ninguna consulta más posterior a esta. Alguien escribe, no sé si será una consulta o será, bueno, pues para agradecer, que iba a decir, pues efectivamente es para darte las gracias. Creo que, bueno, yo creo que realmente lo has explicado todo súper bien y has resuelto todas las cuestiones antes de que las planteen y las que han planteado también. Y pues como están haciendo ellos, no me queda más que darte las gracias, Flos. Muchísimas gracias por haber querido colaborar con nosotros para difundir esta parte que creo que es muy, muy útil y muy necesaria para todo aquel óptico optometrista que quiera realizar, o sea, dedicarse a que se quiera, o que ya lo esté haciendo y necesite más confianza, o que quiera iniciarse en lo que llamamos pues la gestión de la miopía. Así que infinitas gracias, muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Y bueno, como hemos dicho, está grabando, poneros en contacto con vuestro comercial, os podrán dar los links y no, nosotros vamos a enviaros a todos los que os habéis conectado la grabación, el link para la grabación, y también como Flos y Joan muy amablemente nos ceden un PDF con el protocolo que han dicho y que han expuesto aquí, incluso quizá con toda la presentación que habéis visto, para que lo tengáis más a mano, pues os lo enviaremos a todos los que os habéis conectado hoy. Así que bueno, pues Flos, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y bueno, hasta la próxima. Genial. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós, gracias.